José Manuel Cansino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿en qué punto está la economía según la Reserva Federal? Bueno, las estimaciones de la Reserva Federal se mantienen en una perspectiva alcista, con una previsión de crecimiento económico del PIB norteamericano del 2,1, lo cual ha sido una revisión al alza bastante notable, vigorosa. Y bueno, lo que ocurre es que parece que la inflación núcleo, la que mide el PCE, se resiste a bajar, se enquista ahí en torno a un valor de 2,8, estando previsto un valor de 2,6 por la propia Reserva Federal para agotar el año 24 y bueno, parece que esto va a tener consecuencias con respecto a las decisiones de los tipos de intervención de la Reserva Federal. El caso es que las intenciones de la Reserva Federal, al menos según el mercado, están variando. Desde inicios de año hemos visto cómo de vaticinar 7 recortes de tipos de interés en 2024, ahora se empieza a hablar incluso de nuevas subidas. Sí, de momento teníamos un escenario que había cambiado a 3 revisiones a la baja durante el año 24. Esto parece que se modera y que incluso puede haber un cambio de tendencia en el sentido de que los tipos de interés puedan o mantenerse en el nivel en el que están o incluso puedan subir si hacemos una lectura en ese sentido de otras variables como las que están registrándose en el mercado de las hipotecas, ¿no? Es decir, está claro que tanto la Reserva Federal, con independencia del cambio que pueda haber en el gobernador, si hay cambio de gobierno, y esto ya nos llevaría a un escenario diferente, pero suponiendo que la Reserva Federal toma sus decisiones, igual que el Banco Central Europeo y otros bancos centrales, tomando como dato principal el comportamiento de la inflación, desde luego ese escenario de rápida bajada en los tipos de interés es un escenario que en este momento tenemos que descartar. Pero descartando las bajadas de tipos de interés, se tiene que apostar por nuevas pausas a lo largo de todo 2024 o incluso un paso más en el endurecimiento. No, yo no creo que se llegue al endurecimiento. Yo creo Ujú. que no baje la inflación, eso no conduce a que haya que hacer una revisión al alza de los tipos de interés. La Reserva Federal, por otra parte, manda un mensaje claro de su confianza en el vigor de la economía norteamericana cuando sigue desprendiéndose de activos de su balance que compró como consecuencia de la crisis de la COVID-19. Por tanto, está tomando como indicador el indicador de la inflación, del movimiento del PCE o del PCE subyacente, en este caso de la inflación núcleo. Si la inflación núcleo se estabiliza, pues los tipos de interés no tienen por qué subir, tampoco van a bajar, pero en principio no tendrían por qué subir. No hay una razón de fundamentos macroeconómicos para respaldar esa medida de política monetaria restrictiva. No tendría ningún fundamento, no tendría sentido. Ahora mismo Estados Unidos crece al 3% para respaldar la idea de que la economía sigue fuerte y que no estamos ni derivando hacia máximos ni volviendo a entrar en periodos recesivos. Mañana, ese dato de deflactor de PCE, ¿en qué dirección debiera ir después de haber tenido una inflación en marzo en el 2,4? Bueno, es que es compatible que el deflactor se mantenga en unos niveles de en torno al 2,8% y que la tasa de crecimiento se mantenga con esa vigorosidad del 3%. Precisamente lo que hay es un punto de inflación de demanda que es el que explica el que la inflación se resista a la baja y por tanto justificaría el que no hubiera urgencia en la revisión a la baja de los tipos de interés de la Reserva Federal. Por tanto, es un comportamiento perfectamente explicable. Tenemos inflación de demanda o tenemos una demanda que es vigorosa y que por tanto mantiene un crecimiento de los precios en ese entorno del 2,8% y por tanto no hay motivo para bajar los tipos de interés porque no necesita medidas de relajación monetaria la economía norteamericana. ¿Verse Estados Unidos abocada a una recesión económica a lo largo de 2024? Con los datos en la mano y salvo que haya una revisión muy profunda, no hay datos que permitan apuntar a ningún escenario de recesión, ¿eh? Al menos con la información que maneja la Reserva Federal a partir de datos del Departamento de Comercio, que son datos de muy buena calidad y por tanto son, por decirlo de alguna manera, de los mejores que ahora mismo podemos manejar. Y en el caso de Europa, porque aquí la situación sí que nos demuestra una mayor debilidad, a pesar de que, por ejemplo, ayer teníamos esos PMIs que de momento nos siguen mostrando fortaleza.
Sí, pero la mayor debilidad de la Unión Europea e incluso de la eurozona también se está revisando al alza, ¿eh? Ha habido revisiones de crecimiento en las economías que peor perspectiva tenían, como era la economía de Alemania, como era la economía de Francia en menor medida. Por supuesto, la economía española tiene una tendencia muy buena y está demostrando una fortaleza y una resistencia que pocos esperábamos y van en el mismo sentido, con lo cual tampoco descartaría que el Banco Central Europeo se repensara la bajada de tipos de interés o bien cumpliendo con el compromiso, con las expectativas tan fuertes que se han creado para una revisión a la baja en junio, pero una revisión que podría ser meramente pírrica, de 0,25 puntos no más. Es decir, que con esto tampoco arreglaríamos nada. Tenemos una inflación que también está, si no enquistada, ha parado esa trayectoria que tenía de bajada importante. El Euribor a 12 meses ha tenido un repunte después de la crisis del Mar Rojo. Estamos ahora mismo por encima del 3,7% y, por tanto, nada apunta a que tenga que haber una revisión a la baja fuerte, ni tampoco nada apunta a que tengamos un escenario de recesión a la vuelta de la esquina en la Unión Europea. No en la eurozona, pero por países, por desagregados, ¿podríamos ver una Europa a dos velocidades con un tinte más negativo hacia Francia, Alemania y más de sesgo optimista para el sur? Sí, pero únicamente en términos de tendencia. Es decir, es que esto no nos debe hacer confundir las cosas. Cuando tú tienes una economía cuyo Producto Interior Bruto es mucho más pequeño, una variación en el Producto Interior Bruto pues te provoca una variación porcentual mayor. Cuando tú tienes que mover un Producto Interior Bruto tan fuerte como el que tiene Alemania o tan fuerte como la cifra que registra Francia, pues naturalmente se necesita un crecimiento mucho mayor para llegar a una tasa de crecimiento porcentual igualmente mayor. Por tanto, tenemos ya una Europa de dos velocidades en cuanto al ritmo de crecimiento. Esto lo tenemos ya desde el año 23, desde iniciado el año 23, casi desde finales del año 22, pero eso no significa que las mayores economías de la Unión Europea y de la eurozona sigan siendo la economía alemana, la economía francesa, la economía italiana, que por cierto tiene una perspectiva diferente. Es decir, que tasas de crecimiento con ritmos distintos sí, Europa a dos velocidades en ese sentido sí, pero que no perdamos la perspectiva de que el valor absoluto del Producto Interior Bruto sigue estando en Alemania y en Francia fundamentalmente. ¿Y hasta qué punto, por un lado, esta Europa a dos velocidades y por el otro la Reserva Federal y sobre todo la Reserva Federal están condicionando, pueden condicionar la acción del Banco Central Europeo? Porque es que leía ayer mismo que precisamente puede que el BCE recorte la primera vez tipos en junio por el hecho de no quedar como haber engañado al mercado después de ya vaticinarlo desde el mes de marzo, pero que a partir de entonces podría quedarse a esperas de lo que haga la Reserva Federal. No sé si tú también manejas un tipo de expectativas como esta o vamos a hablar de independencia en Frankfurt de Washington. Yo creo que el escenario de independencia es un escenario que se ha impuesto desde el primer momento. Yo creo que aunque se miren de reojo, como se miran de reojo todos los bancos centrales, no únicamente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, también el Banco de Inglaterra, también el Banco de Japón, naturalmente se escrutan los movimientos de uno y otro porque hay movilidad de capitales entre países y por tanto no podemos tener un spread, un diferencial de tipos de interés muy acentuado entre los diferentes países, pero cada banco central está tomando sus decisiones en función de su propia inflación de referencia. El Banco Central Europeo en función de la inflación de referencia de la eurozona y la Reserva Federal en función del comportamiento de los precios en Estados Unidos. Esto está claro, no hay ninguna política ni de seguidismo ni tal. Lo que hay es un comportamiento, como ya dijo la presidenta del Banco Central Europeo desde primera hora, desde su primera decisión de subir los tipos de interés a finales de junio del año 22, cuando ya se produjo esa primera revisión al alza, que iban a ser data dependientes, es decir, que iban a estar pendientes del comportamiento del tipo del nivel de crecimiento de los precios y así iban a resolver. Y esto es lo que han mantenido hasta el momento, con independencia de lo que haya hecho la Reserva Federal. Otra cosa diferente es que los movimientos en uno y otro bancos centrales hayan sido paralelos en tendencia, pero porque lo han sido también los precios, no porque haya habido un seguidismo de ningún banco frente o con respecto al otro, en mi opinión. Bueno, pues con este mensaje nos quedamos, José Manuel. Como siempre es un placer conversar contigo. Que tengas muy buena noche. Muy bien, igualmente, gracias.